Hola a todos, mi nombre es Joshua Ávila y estoy con mi compañero Axel y somos de la licenciatura de Derecho. Nosotros les vamos a venir a hablar sobre el ajolote, dando algunas características, dónde vive, la leyenda y también dando nuestro punto de vista de el cuidado o de la reservación que se ha llevado a cabo sobre él. Bueno, empecemos diciendo de dónde proviene, que proviene sobre el idioma náhuatl, Axolot, del cual fue dado por el dios azteca del fuego y el rayo, Xolot, que también podía adoptar la forma de salamandra, Xolot. También está relacionado con perro y ati, es la antigua palabra azteca para decir agua, por lo que el axolot a veces se traduce como perro de agua. A continuación les daré algunas características. Su peso puede llegar a ser de 2.1 a 8 onzas. Su dieta consiste en ser carnívoros, comiendo gusanos, larvas de insectos o comiendo pequeños crustáceos, hasta a veces peces. La expectativa de vida son de 10 a 15 años de 10 a 15 años. La mayoría de los ajolotes son negros o marrones moteados, pero también existen variedad con piel blanca y branquias rojas. A cada lado de la cabeza, el ajolote cuenta con unas cuencas branquias externas con aspecto de plumas que le da proporción y oxígeno y su aspecto único. En la siguiente ilustración podemos ver las branquias externas plumosas, orificios nasales, las patas delanteras que cuentan con 4 dedos, los ojos sin párpados, las patas posteriores que cuentan con 5 dedos, la aleta dorsal y la cola. Como cautiverio podemos llegar a decir que es un poco difícil porque ya casi están extintos en la naturaleza, ya que siendo desarrollados más bien en cautiverio debido a sus características únicas. Esto se puede llegar a ver más en laboratorios o en peceras. En el hábitat tenemos que vive en los arroyos, pero cuando es adulto reside en la tierra. Busca sitios húmedos, oscuros y cercanos al agua. Para regresar a reproducirse mediante una metamorfosis, se convierte en salamandra. Por último, daré un dato curioso. Además de poder regenerar partes de su cuerpo como el corazón, la columna vertebral y el cerebro, los ajolotes pueden aceptar órganos y extremidades trasplantados de otros ajolotes sin riesgo de rechazo, un rasgo que los hace interesantes en el campo de la investigación médica. Para concluir esta investigación quisiera darle mi punto de vista, el cual es que si bien el ajolote ya no está en extinción, este ya no puede vivir sin el ser humano, a lo que para mí es un error porque un ser vivo que no se puede valer por sí mismo ya no puede estar en un ecosistema solo, porque si depende de alguien más, cuando llega a estar solo, este puede llegar a extinguirse por sí mismo o por otro tipo de especies. Así que yo creo que como el gobierno de México no ha tenido una idea de tenerles una reserva para ellos, yo creo que este es un problema en el cual este puede llegar a afectar que en algún momento estos ya desaparezcan si es que no están al cuidado de un ser humano.
La leyenda del ajolote. Cuenta la leyenda que hace mucho, pero mucho tiempo, al comienzo de todo, los dioses crearon el sol y la luna a partir de Nanahuatzin. De él surgió el sol, al tirarse un fuego encendido por el resto de los dioses. Y Tezicicatl, él dio origen a la luna, y que fue golpeado por uno de los dioses con un conejo para castigar su soberbia, dejando uno de sus lados a oscuras. Pero los dioses se dieron cuenta de que el sol y la luna permanecieron quietos sin movimiento, y a los dioses se les ocurrió matar a alguno de los dioses para que al resucitar pudiera dotar al sol de movimiento. Sin embargo, uno de los que debía ser sacrificado, Xolotl, se negó a morir, es más, se escapó, y el dios del viento, Echecatl, que era el encargado del sacrificio, lo fue a buscar. Resulta que Xolotl se escondió primero en los maizales, convirtiéndose en los pies del tallo del maíz, que tiene dos tallos, al que los campesinos llaman Xolotl. Y al ser descubierto por el dios del viento, fue a esconderse entre otras plantas, los magueyes, pero también fue descubierto y de nuevo huyó, esta vez arrojándose al agua, y allí donde se transformó en ajolote, y el lugar donde finalmente fue atrapado por el dios del viento. Desde entonces el ajolote se convirtió en manjar para los príncipes aztecas. El ajolote se encuentra en peligro de extinción. Actualmente, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, por sus siglas en inglés, esta especie, que es 100% mexicana, se encuentra en peligro crítico, ya que es amenazada por la presencia de la urbanización, la contaminación del agua y algunas especies invasoras en su hábitat natural. Estas razones provocan que haya disminución continua en la extensión y calidad de su hábitat, lo que se traduce como el área de ocupación de los ajolotes es menor de 10 kilómetros cuadrados. Su distribución es fragmentada severamente y hay un decrecimiento muy grande en el número de individuos maduros de esta especie. ¿Cuál es la diferencia entre el ajolote y la salamandra? El ajolote, también conocido como axolotl, es una especie de anfibio que se encuentra exclusivamente en las aguas del lago Xochimilco, en México. A diferencia de la mayoría de los anfibios, los ajolotes no pasan por una metamorfosis completa y permanecen en su estado larval permanentemente, lo que les permite mantener sus branquias y no desarrollar pulmones. Esto es conocido como neotenia. Los ajolotes son animales de agua dulce y pueden medir hasta 30 centímetros de largo. Las salamandras son un grupo diverso de anfibios que se encuentran en todo el mundo. A diferencia de los ajolotes, las salamandras pasan por una metamorfosis completa, lo que significa que sus cuerpos cambian significativamente a medida que estos crecen. En su estado adulto, las salamandras pueden tener patas traseras y pulmones y pueden vivir en ambientes acuáticos o terrestres. Algunas especies de salamandras pueden medir hasta 1 metro de largo. Uno de los aspectos más obvios en que el ajolote y la salamandra difieren es su apariencia física. El ajolote, también conocido como axolotl, es un anfibio anuro con una apariencia muy distintiva. Sus cuerpos son largos y delgados y suelen ser de color marrón oscuro o negro. Además tienen una serie de tentáculos que rodean su boca, lo que les da un aspecto único. Por otro lado, las salamandras son anfibios urodelos con una apariencia más similar a la de una rana. Sus cuerpos son más compactos y tienen 4 patas. A menudo son de color verde o marrón y pueden tener un patrón de camuflaje. A continuación daré 4 puntos muy importantes para diferenciar a los ajolotes de las salamandras. El ajolote es conocido por su piel escamosa y por tener las patas traseras más grandes que las delanteras. Por otro lado, la salamandra tiene una piel lisa y su tamaño y forma varían según la especie. El segundo punto es el hábitat. El hábitat del ajolote es un ambiente acuático como los charcos, lagos y ríos, mientras que las salamandras pueden vivir en ambientes acuáticos o terrestres según la especie. El tercer punto es la alimentación. El ajolote se alimenta principalmente de pequeños invertebrados acuáticos y peces, mientras que la salamandra puede consumir una variedad de alimentos, incluyendo insectos, arañas, caracoles y otros invertebrados. El cuarto punto es la reproducción. El ajolote se reproduce mediante la liberación de huevos en el agua, mientras que las salamandras pueden reproducirse ya sea bien por la liberación de huevos al agua o mediante la gestación de los huevos dentro del cuerpo de la salamandra. En conclusión, aunque el ajolote y la salamandra son animales similares, en algunos aspectos son de diferentes especies y tienen características únicas. Es importante tener en cuenta estas diferencias para entender mejor a estos animales y su ecología.